follow me all the days of my life, and I will Vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 10, desde el versículo 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo:
Ve y haz tú lo mismo. En 1963 fui a un pueblo llamado Apgujeong. Al escuchar ese nombre, solo recuerdo un ambiente de pueblo. Antes había muchos patos, por eso se llamaba Apgujeong. En ese lugar yo vivía como evangelista, y la dueña de la casa donde vivía era muy bondadosa, pero fumaba mucho. En el campo, comprar un cigarrillo era muy costoso. Por eso ella misma juntaba las hojas de tabaco, las colgaba en un alero, las molía y las fumaba envueltas en periódico. Señora, ¿por qué fuma tanto? El cigarrillo es dañino. Sobre todo si fuma el plomo que tiene el periódico, es muy dañino para su salud. Muchacho, tú no sabes. Si no fumo me da dolor de cabeza por la preocupación. Normalmente en la mañana toda la gente se iba al trabajo. Mientras tanto, la señora fumaba cigarrillos sentada en la sala de estar y yo leía la Biblia toda la mañana en mi cuarto. El barrio era tan silencioso que aparte del canto del gallo y el ladrido del perro no escuchaba otro sonido. Aquel día yo estaba leyendo la Biblia cuando llegó una señora diciendo: «Hola, ¿cómo está usted?». Mientras esa señora hablaba con la dueña, le preguntó sobre una olla pequeña de aluminio que estaba en el fogón de la habitación que alquilaron. ¿Tú alquilaste una habitación? Sí, vino un evangelista de la iglesia. ¿Evangelista? ¿De dónde vino? Vino de la ciudad de Daegu. ¿Aquí en esta iglesia se reúne mucha gente? Se reúnen unos 5 a 6 niños. Esa señora continuamente seguía preguntando por mí con interés. Yo, sin dudarlo, pensé que ella creía en Jesús. Por eso salí con la Biblia y le pregunté: «Señora, ¿usted cree en Jesús?». No creo. Sin falta creía, pero me dijo que no. Ese día, después de predicar el evangelio durante 2 horas, ella recibió el perdón de los pecados. Ella vivía con mucha dificultad criando a sus 4 hijos y su esposo era invidente. Ella, visitando casa por casa con una canasta sobre su cabeza, vendía anchoas, algas laminadas, algas marinas y anchovetas, etcétera, etcétera. Si no tenían dinero, la gente intercambiaba el trigo y la cebada con lo que ella vendía. Yo he predicado el evangelio a muchas personas, pero la señora, entre todas, fue la primera que recibió el perdón de pecados a través de mí. Aquella señora cambió después del día que recibió el perdón de los pecados. Ella vendía todo el día. En las noches venía a la iglesia y hasta muy tarde hacíamos estudio bíblico. Luego ella regresaba a su casa. Al día siguiente ella preparó arroz y después de hervir la sopa de pasta de soja, ella vino corriendo desde su barrio hasta donde yo vivo, trayendo un poco de sopa en una olla pequeña. En aquel tiempo había muchos animales silvestres. En ese momento, entregándome la sopa, ella dijo: «Evangelista, ayer mientras regresaba a mi casa aparecieron zorros y me asustaron mucho». Esa señora estaba muy feliz después de recibir el perdón de los pecados. Pero pasando pocos días, yo me fui a vivir a la ciudad de Gyeongchang. Como ella trabajaba muy lejos, se iba mucho tiempo y después de unos cuantos días regresaba. Entonces no había manera de avisarle que iba a partir de Apgujeong. Cierto día, ella vino donde yo vivía y al no ver la olla de aluminio, sentía que se le caía el cielo. Solo al escuchar que yo me fui a la ciudad de Gyeongchang, ella vino sin ningún plan a la feria de Gyeongchang para buscarme. Y nos encontramos fácilmente porque yo siempre predicaba el evangelio en la feria del mercado. No podíamos ir a un restaurante porque ninguno de los dos teníamos dinero, pero compartíamos la Biblia durante unas horas bajo una hilera de árboles. Después de terminar la conversación, consideraba que para esa señora era muy difícil seguir su vida sola después de haber recibido el perdón de los pecados.
Por eso le dije que empezara el estudio bíblico. Hermana, cuando regrese, reúna a las personas del barrio y enséñeles la Biblia. Ella quedó muy sorprendida. Evangelista, yo no puedo. Hágalo. Yo no sé de la Biblia, además no hablo bien coreano, porque hace poco regresé de Japón. En ese momento tuve una pequeña discusión con ella. Hermana, ¿usted me menosprecia por ser joven? ¿Por qué yo le menospreciaría? Si el siervo de Dios le dice que haga algo, hágalo. ¿Por qué habla tanto? Sí, así lo haré. Diciéndome que iba a hacer estudios bíblicos, casi quería llorar. Pasaron unos días y por curiosidad para saber cómo hacía el estudio bíblico, en la noche tomé un bus y fui al barrio de Apgujeong. Escuchaba silenciosamente de pie al lado de la ventana de ese pequeño cuarto donde hacían el estudio bíblico. Mientras ellos cantaban, solo la letra era correcta, pero la melodía no encajaba. A continuación, ella enseñaba la Biblia, pero al escucharla me sentí muy decepcionado. Otra vez, tomando el bus, regresé a la ciudad de Gyeongchang. No obstante, las personas del barrio que escuchaban empezaron a cambiar por asistir al estudio bíblico que dirigía aquella señora. Una persona, 2 personas, 3 personas recibieron el perdón del pecado. También, cuando ella oraba, sanaba a algunas personas endemoniadas y a algunas personas enfermas. En nuestra misión hay un pastor que era futbolista. Desde pequeño le gustaba mucho jugar al fútbol. Tanto que si tenía una pelota, jugaba todo el día. Después de graduarse de la secundaria, ingresó a un club de fútbol de la escuela que está en Seúl y se ejercitaba arduamente. De verdad, realmente practicaba mucho porque soñaba disparando majestuosamente la pelota en una Copa Mundial y siendo miembro de la selección nacional. Un día, su cuerpo no se sentía bien debido a que había practicado mucho. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Será que por jugar mucho me siento fatigado? Entre más pasaba el tiempo, poco a poco mi cuerpo iba empeorando. Después fue al hospital y le hicieron los exámenes médicos. En los resultados salió que tenía tuberculosis pulmonar. Hoy en día, aunque la tuberculosis pulmonar se puede sanar tomando medicamentos, en aquella época era una enfermedad muy peligrosa. La tuberculosis se contagia por el aire. Las bacterias que salen de la boca de un tuberculoso flotan en el aire y entran al sistema respiratorio de otra persona, y así una persona también quedará infectada. Por eso, si una persona fue contagiada de tuberculosis, casi toda la familia será contagiada de tuberculosis. Este joven ya no podía jugar más fútbol, así que regresó al barrio de su pueblo natal. Allí vivía su madre y la familia de su hermano mayor. Aunque vivía en la casa, no tenía cara para ver a su familia. Un día por la mañana, su madre y su hermano estaban conversando. Al principio pensaba que solo estaban conversando entre ellos, pero de repente la madre empezó a llorar. ¿Qué pasó?, pensó él. De inmediato, él llamó a su hermano menor. Siendo tú menor, sé que no debería decirte esto. Si yo estuviera solo, moriríamos o viviríamos juntos. Sin embargo, en mi casa hay niños, ¿no? Si te quedaras a vivir aquí, todos los niños también morirían. No debería decirte esto por ser tu hermano mayor, pero hoy tú debes salir de mi casa. Después de escuchar la palabra del hermano mayor, él se dio cuenta de que su hermano tenía razón. Si me quedo en la casa, al final todos mis sobrinos se contagiarían de tuberculosis. Hermano, mi pensamiento era corto. Haré lo que me acabas de decir. Casi no empacó cosas, ni siquiera volteó a mirar atrás e inmediatamente salió de la casa. La madre solo estaba llorando a su lado, pero no podía detenerlo. Al entrar el invierno, el clima era bastante frío. Desorientado pensaba, ¿de ahora en adelante qué voy a comer?
¿Dónde voy a dormir? Le dolía el pecho. Andaba de un lado a otro buscando dónde dormir. En el barrio había una casa aislada. Era una casa pequeña donde velaban a los muertos. Cuando la gente muere, pone sus cadáveres en féretros. Las personas de ese barrio, después de sepultar al cadáver, separaban los féretros vacíos y lo guardaban allí en esa casa pequeña. Todo el día buscó dónde dormir, pero no pudo encontrar. Por eso decidió dormir allí. Al entrar, no se sentía bien, el clima estaba nublado. Aún se acostaba, pero no podía dormir. Cada día el clima hacía más frío. ¿Dónde voy a pasar el día? ¿Qué voy a comer? Y pensando así, se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, el sol había salido. Ayer todo el día había pasado hambre, temblando de frío. Fue al arroyo para lavarse la cara y alguien le llamó. Él miró hacia arriba. Una señora del barrio le estaba llamando encima de la colina. ¿Qué pasó? ¿Tú me quieres seguir? ¿A dónde va? Me voy a la iglesia. Sin decir ni una palabra, él la siguió. Pasando un declive, vio que no era una iglesia, sino una casa donde se habían reunido más o menos 10 personas. No estaba el pastor, sino una señora mayor dirigía el culto. Esa hermana era a la que yo le prediqué por primera vez el evangelio y recibió el perdón de pecados. Cantaban las alabanzas. Luego la señora abrió la Biblia y empezó a leerla. Ese joven el día anterior la había pasado temblando de frío y ahora había entrado a un cuarto caliente. Por estar cansado, le empezó a dar sueño y apoyando su cabeza en una pared, se durmió profundamente. Nadie lo despertaba. No sé cuántas horas durmió, pero cuando se despertó y abrió los ojos, ya había terminado el culto. Varios se fueron y unas cuantas personas se quedaron preparando el almuerzo y casi estaban a punto de almorzar. Le invitaron a que él también comiera junto a ellos, pero en ese momento dudó un poco. Yo estoy enfermo de tuberculosis. ¿Podría comer junto con ellos? ¿Será que tengo que decir que estoy enfermo de tuberculosis? Si es así, no podría comer la comida. ¿Qué hago? Creo que las personas saben que tengo tuberculosis. Por tener mucha hambre, sin decirles nada, solo comió. Ayer todo el día no pudo comer y hasta esta mañana tampoco pudo desayunar. Mientras comía, se sentía muy agradecido. Después de almorzar, la señora que dirigió el culto trajo la Biblia junto a él y le habló. Le explicó cómo recibir el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. Como durante el culto él había dormido mucho, ahora su mente estaba despejada. Por eso cada palabra de la Biblia entraba una por una a su corazón. Durante 2 horas había escuchado la palabra y sus pecados fueron lavados. Él estaba muy agradecido. Pasando continuamente por ese lugar, después de cenar otra vez, hicieron el culto. Después de terminar el culto, regresó al barrio junto con la señora con la que vino. La señora se fue a su casa y ese joven se fue a la casa donde guardaban los féretros. Esa misma noche el joven oró a Dios. Dios, hoy estoy muy agradecido por comer 2 veces. Dios, ahora yo recibí el perdón del pecado y tengo una petición. La ropa que tengo puesta es muy delgada y el clima es muy frío. Mientras esté en este lugar, no sé cuántos días más podré vivir. Deme un cuarto para evitar el frío del invierno. Está bien si no es un buen cuarto. Solamente quiero un cuarto donde pueda pasar el invierno. Permítame un cuarto, por favor. Al día siguiente, mientras buscaba un lugar para vivir, un señor de repente lo llamó. ¡Tú, ven acá! Era el dueño de una huerta de frutas debajo de una montaña. ¿A dónde fuiste ayer? Todo el día estuve buscándote. Ayer fui a la iglesia, ¿pero por qué me busca? Ese señor tenía su gran huerta de frutas debajo de una montaña. Sin embargo, su casa estaba al otro lado.
En primavera echaba el abono a la huerta de frutas, podaba bien el árbol de manzana y las cultivaba bien. Pero cuando llegaba el otoño, vendía todas las manzanas que cosechaba. Quería regresar a casa, pero necesitaba a una persona que le cuidara todo el invierno la huerta de frutas. Sería bueno que pases aquí el invierno. He amontonado las ramas del árbol de manzana que corté. Con eso puedes hacer fuego para calentar el cuarto. Va a ser muy cálido. Quisiera que te quedes en la huerta de frutas hasta que venga la primavera. Ese joven estaba muy agradecido y emocionado porque Dios escuchó la oración que hizo por primera vez después de entender el Evangelio. Recibió la llave, fue al campo de frutas y abrió la puerta, limpió bien el cuarto e hizo fuego en el fogón. Cuando se acostó en el cuarto caliente estaba muy contento porque se calentaba su cuerpo que se había encogido por el frío. Desde aquel tiempo, el joven vio cómo Dios le daba la comida y cuidaba de él. Llegada la primavera ya se había sanado de la tuberculosis. Era maravilloso. Ese joven quería ser predicador del Evangelio. Entonces solicitó ingresar a la escuela del seminario. Teniendo una entrevista con él, estaba muy agradecido porque escuché el testimonio de cómo el joven ingresó a la escuela del seminario. Yo estaba muy agradecido de ver cómo Dios había dirigido a ese joven que estuvo ante la muerte. Además, estoy muy agradecido de que ese joven nació de nuevo por medio de la hermana a la que yo le prediqué el Evangelio por primera vez. Aquel joven ahora está pastoreando la iglesia. Es un pastor excelente. Cuando esa hermana recibió el perdón del pecado, no conocía mucho de la Biblia y aunque no entendía cuando le explicaba la Biblia, cuando ella predicaba el Evangelio, mucha gente recibía el perdón de pecados y si oraban, se sanaban de su enfermedad. Especialmente en ese barrio había muchos endemoniados, pero cuando ella oraba, el espíritu maligno se iba. Si mientras vivimos, algún día recibimos el perdón de pecado por la sangre de Jesús, nos hacemos uno con Jesús. Desde aquel momento ya no vivimos con nuestro propio corazón, sino que vivimos con el corazón de Jesús. Aunque ustedes hasta ahora vivieron siguiendo su propio pensamiento, si desechan ese pensamiento y reciben el corazón de Jesús, también podrán experimentar al mismo Dios vivo. La gente piensa que tiene que ir a la iglesia, ofrendar, trabajar mucho fielmente. Aún así, lo más importante es creer que en el corazón está la verdad de que ya hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Es decir que, botando el pensamiento, tenemos que aceptar la palabra de Jesús. Jesús era Dios, vestido del cuerpo humano. Dios vino a este mundo con el cuerpo de hombre como nosotros. Eso fue Jesús. El cuerpo de Jesús era igualmente humano que nosotros, pero dentro de él se encontraba el Espíritu Santo de Dios, y el corazón de Dios está vivo trabajando dentro del corazón de Jesús. Aunque nosotros vivamos conforme a la manera humana, al descubrir que somos sucios y viles, desechamos ese pensamiento y recibimos la palabra de Jesús en su corazón. El Espíritu Santo de Dios que mora en Jesús también entrará en nuestros corazones. Desde ese momento el Espíritu de Dios nos guía y así como Jesús obró en nosotros, también se levantará la obra.